días. Vamos a buscar el Nuevo Testamento, el libro de Romanos capítulo 1. El Nuevo Testamento, Romanos capítulo 1. Versículo 16 y 17. Si lo tienen, voy a leer el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Dos versículos leídos. Durante pasadas dos semanas, hemos pasado muy felices por motivo de retiro latinoamericanos 2023 en México, y también por la visita a Guatemala, aunque fue una visita inesperada, de la manera repentina. Y el año pasado en este tiempo, apenas estábamos saliendo de la pandemia. Juntamente con la salida de pandemia, nuestra misión central, que está en Corea del Sur, asignó la sede de México como la sede de organizar el culto unido, o sea, el culto mundial de Pascua con el pastor Oxupar. La noticia me alegró, a la vez a mí me causó preocupación, porque apenas estábamos saliendo de la pandemia. Durante 2 años de pandemia, en el sentido humano, fue el tiempo muy oscuro, difícil. Muchas empresas en aquel plazo se quebraron y algunas personas hasta se suicidaron, y algunos de nuestros seres queridos que fueron víctimas de la pandemia. Y por eso, cuando apenas estaba iniciando la pandemia, yo no sabía qué era pandemia. Era un vocablo que anteriormente nunca había leído. Tal vez lo hubiera leído, pero nunca llamó mi atención. Cuando llegó la pandemia, tuve que buscar en internet su definición. ¿Qué es pandemia? Hasta de esta manera apenas y pude percibir en qué tiempo estábamos entrando. En el mes de febrero fue declarados como la pandemia, y luego de un mes, en el mes marzo, en México nosotros pudimos oír y muchas noticias tristes que nuestros seres queridos se estaban partiendo, incluso algunos hermanos, hermanas de nuestra iglesia. Manejamos un grupo en una aplicación de WhatsApp a nivel nacional, aunque no todos los hermanos están integrados, pero la mayoría con los ministros. Y día y noche, ahí se escribía mensaje que estaba pidiendo oración por algún hermano, hermana, por sus familiares. Orábamos, y luego algunos de ellos ya comenzaron a partirse. Entonces el ambiente se volvió tenso. Para mí ese grupo de WhatsApp me causaba mucho estrés. Ya no quiero oír más, ya no quiero ver más que fulano partió, mengana, ya recibió el llamado del Señor. Incluso yo también el primer año me padecí
que el COVID, casi me fui hasta la puerta del cielo, pero por la gracia de Dios, Señor todavía no me permitió, tú tienes mucho que hacer, regresa. Entonces me regresé. En el primer año, en el mes, creo que octubre, quise saber a nivel nacional de nuestra misión y cuántos miembros y familias directas de nuestros miembros y partieron. Entonces los ministros de diferentes sedes en la República empezaron a reportarme. Era el primer año, como el mes de octubre, y las cifras estaban superando más de 100. Solo dentro de nuestra iglesia, más de 100 personas en el primer año partieron. Eso, y me quitó la gana de monitorear más. Ahí ya no voy a pedir más reportes. Así fue un tiempo muy difícil. Pero en internet, el pastor Oxupar, el fundador de nuestra misión, él decía, la pandemia parece una tragedia, pero creemos que Dios va a usar este tiempo para salvar muchas personas. Finalmente la pandemia será una bendición. Y su expresión no me motivó mi empatía ni mi alegría. En mi corazón yo dije, pastor, con todo mi respeto, yo lo admiro y respeto, le conozco, es el varón de Dios, pero usted está en Corea del Sur, en un país, y en un país el sistema estaba muy desarrollado en cuanto al trato con la pandemia. Fue alabado por muchas naciones internacionales. Usted está en Corea. Por eso puede hablar de esa manera. Pandemia no es una tragedia, sino es una bendición. Pero aquí esta pandemia no es una de muchas enfermedades que se puede tratar fácilmente. Aquí nuestros seres queridos, no los lejanos, muy cercanos, a quienes nosotros los teníamos muy cerca de nosotros, se están yendo. Pero ¿cómo puede hablar de esta manera que la pandemia no es una tragedia, es una bendición? En mi corazón había murmuración, a pesar de mi respeto hacia su persona. Pero de toda manera, guardé sus palabras. Aunque yo no puedo estar de acuerdo, pero guardaré estas palabras. En el primer año de la pandemia, estoy hablando del 2020, en el culto de Pascua, para despedirse del viejo año, recibir el año nuevo para el año 2021, y fui invitado como uno de invitados de un número de aquel culto especial que se transmitía en internet al mundo entero. Había un número de entrevistas con algunos misioneros. Yo fui elegido. Entonces, entre unos misioneros como invitado especial estuve en aquel culto por medio de Zoom. Es una plataforma que se usó, llegó a ser famosa en el tiempo de pandemias. Creo que el dueño se enriqueció en gran manera. Entonces, aún con corazón bastante cargado, no por la cuestión espiritual, sino por la misma situación con que se estaba enfrentando. Pero podía haber noticia internacional en nuestra misión. En el primer año de pandemia, el Evangelio se expandió más que nunca con gran poder. Más de 600, no me acuerdo exactamente, alrededor de 600, un poco más 650 emisoras de televisiones, mayoritaria y grande y pequeña en todo el mundo, transmitieron las prédicas del pastor Oxupar.
viendo el efecto de su prédica esperanzadora, cómo el público se fortalecía. Entonces, muchas de aquellas emisoras, sin cobrar algún costo, transmitieron y retransmitieron las prédicas de esperanza, de la salvación del pastor Oxupar. Entonces el pastor Oxupar en el primer año de la pandemia llegó a ser el pastor el más influyente, popular del mundo entero. Su nombre a todo el mundo empezó a recorrer. Incluso pude ver una noticia, unos indios del país India que vivían en zonas vulnerables, tanto quería sintonizar un seminario que el pastor Oxupar estaba diciendo, pero ellos vivían en una zona vulnerable donde no llegaba señal de internet. Entonces todos los aldeanos se juntaron a pie, caminando horas, se fueron a un lugar donde había una montaña. Ellos subieron esa montaña, una sola persona tenía celular en su mano, smartphone, o sea, celular inteligente. Entonces lo colgó sobre una rama del árbol, todos los aldeanos sentados en la cumbre de una montaña estaban sintonizando la prédica del pastor Oxupar. En aquel momento, porque estaba pasando documental, el reportaje de aquel año, cómo se expandió el evangelio en el mundo entero. Ahí Dios me hizo recobrar una nueva vista. Entonces, con un gran asombro en mi corazón, a mí me conmovió mucho, que en mi garganta se me hizo un nudo y pude sentir. Entonces aquellos hermanos que llegaron a ser víctimas no fueron víctimas, sino copartícipes de la expansión del Santo Evangelio. Entonces los hermanos que dejándonos se nos adelantaron no fueron víctimas, sino fueron copartícipes de la expansión del Evangelio de la manera explosiva. Seguramente en el cielo Dios los estará consolando. El Señor se estará consolando y diciéndole que ustedes ofrendaron sus vidas para que el Evangelio se expandiera al mundo entero. Dios cambió mi visión. Entonces se conmovió mi corazón, me puse colorado. Luego pude aceptar, fue la verdad, la palabra del pastor Oxupar como una palabra profética. La pandemia no será la causa de una tragedia, sino esperanza y salvación. Así nosotros en el año 2020-21 a muchos países, a muchas ciudades en 5 continentes pudimos llegar. Nosotros, la Misión Buenas Nuevas, en más de 100 países del mundo están presentes, en todos los continentes, pero el Evangelio se expandió más allá de donde aún nuestro misionero no está enviado. Tengo uno de grupo en la aplicación de WhatsApp ¿cómo se llama? Guinea Ecuatoriana, de África. Es el único país del continente de África que se habla el español. Hace poco unos hermanos de allá me mandaron un video. Entonces unos hermanos de Guinea Ecuatorial ante un secretario de una de manos del presidente de su país estaba exponiendo la educación del desarrollo de intelecto sobre la fraternidad internacional jóvenes sobre CLF. Me estaba llamando, pastor, visítenos. Aquí el gobierno quiere trabajar con nosotros. Un día un hermano me mandó, aquí es un día de fiesta. En el video mostraba mucha gente estaban cortando un elefante
para asarlo, asado de elefante, tonelada de carne. Pero no me dio ganas de comer. Entonces vi un elefante enorme. Con ese elefante, ¿sabe que cuántas cientos personas pues se pueden comer? No me dio tanta gana de comer, pero entonces yo les prometí, voy a ir a Guinea Ecuatorial. Voy a compartir con ustedes, y será bienvenido. Más allá de los países donde nuestros misioneros son enviados, el Evangelio alcanzó. Y luego, apenas en el año 2022, ya declaró que la pandemia se volvió endemia. Endemia quiere decir que una enfermedad de pandemia llega a ser como una enfermedad ya tratable, común. En aquel tiempo nos asignó como sede del culto de Pascua Mundial. Estoy hablando del año pasado en este tiempo. Por una parte me alegré, por otra parte me preocupé, pero los hermanos durante 2 años de pandemia ya se han acostumbrados de ver los cultos desde sentado en su sofá, hasta algunos hasta echado en su cama. Entonces, porque la pandemia partió por la mitad. Antes de pandemia, después de pandemia, es diferente. La gente ya se acostumbraron. Muchas iglesias se cerraron. Muchas iglesias reportan que un mayor porcentaje de los miembros dejaron de congregarse. Ya se acostumbraron desde su casa a sintonizar. Incluso algunos pocos hermanos de nuestra misión no vienen a cultos. Seguramente hasta esta mañana en su casa, sentado en un sillón cómodo, tal vez alguno medio recostado en su cama, ahora me estás sintonizando. En ese momento se estaría sorprendiendo. Ay, pastor, ¿cómo supo? Bueno, por lo menos no voy a mencionar a sus nombres. Tengo listados de los perezosos. La pandemia sí nos ha traído muchos cambios. Antes de pandemia, después de pandemia. Pero el año pasado el retiro fue de gran bendición. Yo pensé en mi corazón, mientras preparaba, vendrá unos cientos hermanos, creo que ni siquiera 1000 hermanos, ¿quién va a querer venir? Lo único que podía hacer es orar nada más. Pero cuando inició nuestros retiros, vinieron más de 2200 hermanos de diferentes lugares, y también muchos hermanos extranjeros, entre los cuales más de 200 colombianos vinieron. El retiro fue de gran bendición y terminó muy bien. Y luego el Comité Internacional decía, el pastor Oxupar se decidió, nosotros, según la agenda internacional de nuestra misión, cada año en el mes de agosto nos tocaba como la sede del World Camp, o sea, Campamento Mundial de Jóvenes. Pero el pastor Oxupar, por tanta saturación, porque de todos los países le están llamando, ya el mes de agosto no se puede, porque una vez cuando programa, debe programar en un solo viaje mínimo 3 países, un tipo de gira. Entonces en el mes de agosto ya no podía llegar a México, cambió de la fecha definitivamente. Desde ahora el pastor Oxupar, en el mes de abril, en la temporada de Pascua, Semana Santa, ya toca a la sede de México, una sede de Estados Unidos, fuera a Nueva York o Los Ángeles, después México y luego a Nueva York, a Los Ángeles. 3 países, será una gira. Me dijo, el próximo año, los hermanos del Corea se quejaron el año pasado, porque el pastor Oxupar no pasó la Semana Santa con los hermanos del Corea, sino en México.
Se quejaron mucho. Entonces, ¿por qué nos abandonaron? No, yo estuve en línea, en internet con ustedes. Es diferente, debe estar con nosotros. Me dijo que este año iba a pasar en Corea, aunque el culto se transmitía a nivel internacional por internet. Y me dijo que el próximo año va a tocar a México, va a pasar en la Semana Santa con nosotros. Por eso este año nos tocó una fecha no tan buena. Después de los días festivos de la Semana Santa, porque el pastor pasó la Semana Santa en Corea, apenas terminó puente de días festivos de Semana Santa el día domingo. Luego de 3 días el pastor para el día 14 va a estar llegando a México. No me gusta esta fecha, yo dije. Como los hermanos empleados y jóvenes estudiantes, aunque sean empresarios, podrían hacer tanto espacio del tiempo. Hace unos días ya ellos pasaron sus vacaciones. Otra vez, ¿cómo podría hacer vacaciones? No, esta fecha no me gusta. Pero ¿qué pasa? El planeta de Tierra es redondo. Siempre a una sede le puede tocar buena fecha y también alguna sede una fecha inesperada. ¿Por qué? Algunos dicen, ¿cuándo Jesús vendrá la segunda vez? Segunda vez, ¿será la noche? ¿Será el día? ¿Cuándo vendrá Jesús? ¿En el día o en la noche? Algunos dicen, hay una cita bíblica, dice, como ladrón de la noche. Entonces seguramente vendrá en la noche. Bueno, si Jesús la segunda vez viniera en una noche para México, la noche de México, para muchos países que están en el punto opuesto del planeta Tierra sería en el día. Entonces aquella noche no significa la noche física, sino el momento inesperado. Para algunos Jesús vendrá la segunda vez en el día, para algunos será la noche, para algunos a mediodía, para algunos en la tarde, algunos para la madrugada. De la misma manera, ya que el planeta Tierra es redondo, cuando programamos una gira a nivel internacional del pastor Oxupá y su delegación, no todas las sedes pueden tocar la fecha que esperamos. Esta vez nos tocó la fecha que no me gustó para nada. Yo dije, ay, Señor míos, en este retiro latinoamericano y retiro de líderes cristianos de CLF y jóvenes, ¿cuántos podrán participar? Ya ellos pasaron sus fiestas hace 3 días. ¿Y cómo podría hacer más espacio del tiempo y también invertir más dinero para venir hasta aquí? Pero tomando la situación tan difícil como tema de oración, a través de la oración encomendándolo en mano poderosa del Señor, silenciosamente cada área empezó a preparar todo lo que se debe preparar. Y llegó nuestro retiros y participaron muchos. En la noche cerca de 3,000 personas. Y pudimos agradecer al Señor, aunque desde el extranjero esta vez no pudieron venir muchos por la misma razón, pero Dios nos mandó muchos hermanos, hermanas y sus familiares invitados, líderes cristianos. Hemos pasado muy felices. Con la llegada del pastor Oxupar, el pastor compartía a los líderes cristianos en un auditorio de la Universidad Justo Sierra, 100 metros. Y también en las noches él compartía en el auditorio principal para miles de personas. Su mensaje principal ha sido el Evangelio. Y mientras tanto, cuando él tenía poco de tiempo libre, muy poco del tiempo libre, en la madrugada 1 hora,
y en la tarde, después de su exposición en la mañana, en la tarde en su hotel, 1 hora. En la noche, después de su prédica, también 1 hora en la misma universidad, justo a 100 metros, él quería atender a los invitados distinguidos, especialmente algunos eran autoridades, algunos eran líderes cristianos, entre los cuales estuvo el pastor Robin García, quien es el comisionado presidencial para la libertad religiosa de Guatemala. Entonces, el pastor Robin vino de Guatemala, ya que Guatemala es un país evangélico, la población evangélica, hasta donde yo sé, mayor que 80%, siendo un país de Centroamérica donde el movimiento evangélico es potente, prepotente. Entonces, el voto de los evangélicos puede elegir el presidente. Por lo tanto, el comisionado presidencial para la libertad religiosa de Guatemala es una persona de mayor confianza del presidente actual de Guatemala, el doctor Alejandro Giammattei, el presidente actual de Guatemala. Él vino de Guatemala. También es amigo de un pastor, amigo nuestro de CLP, Congreso de Líderes Cristianos, el pastor Oscar Said Melgal, el presidente de Unidos para Orar Guatemala. Es uno del pastor más antiguo, respetados y principal de Guatemala. El pastor Said hace tiempo me dijo, pastor, el pastor del presidente de Guatemala actual es mi amigo. Y me dijo, y el presidente de Guatemala, ahora cuando dirige el pleno, su discurso parece prédica. Y luego me mandó algunos links en internet. Entonces yo vi que realmente ya no era un discurso político, supuestamente era una prédica. Ante las autoridades, él usaba libremente, citando algún versículo, capítulo de la Biblia, ejemplos bíblicos, estilo como una prédica dirigía el pleno cada día. Me dijo, mi amigo Robin, eres quien prepara su guión. Pastor, algún día usted quiere llegar al presidente de Guatemala, cuente conmigo. Si usted un día quiere llevar el pastor Oxupar junto al presidente de Guatemala, cuente conmigo, vamos a trabajar. Entonces, en mi contemplación estaba el proyecto de la audiencia, el pastor Oxupar con el presidente de la República de Guatemala, juntamente con el presidente de la República de El Salvador. Porque el actual presidente de El Salvador, cuando apenas entró en poder, él mandó una carta de invitación al pastor Oxupar, porque quería encuentro con el pastor Oxupar. Esta carta aún está en mi casa, pero de repente, por la oposición que se levantó, cuando él quería reforzar armamentos de la policía de El Salvador para controlar contra diferentes organizaciones criminales. Muchos congresistas se opusieron. Entonces el presidente se dio cuenta, los jefes de diferentes asociaciones, organizaciones criminales estaban adentro del Congreso. Entonces él dio un tipo de autogolpe y convocó el militar encerró el Congreso y luego él dirigió el voto forzados para que todos participaran, aunque había oposición. Finalmente salió a favor de su plan que gran cantidad del impuesto distribuyó para reforzar armamentos de la policía. Y como resultado, actualmente eres el presidente más respetado de toda la historia de El Salvador.
En aquel tiempo de tensión, él invitó al pastor Oxupar. Pero ya que se tensó tanto la situación política, lo suspendió. Por ahora no puedo atenderlo para la próxima vez. Y tenemos una visita pendiente del pastor Oxupar para con el presidente de la República de El Salvador. Yo, como siendo pastor director de la misión en Centroamérica, aquí en México, en mi contemplación estaba algún día, tal vez la segunda mitad de este año o en la primera mitad del próximo año, debo preparar una visita especial del pastor Oxupar para poder tener la audiencia con el presidente de la República de Guatemala y El Salvador. Estaba en mi contemplación y qué pasó, pero de repente llegó, en un momento inesperado, por medio del pastor Robin. El pastor Robin estaba escuchando al pastor Oxupar juntamente con el presidente de Confraternidad Evangélica de Costa Rica y también con el presidente de Asamblea de Dios de haitianos en República Dominicana, con 3 pastores. El pastor Robin, de repente, él surgió y dijo al pastor Oxupar: pastor, ¿usted me permite grabar una oración? Usted ore por mi presidente. El pastor Oxupar dijo: sí, yo puedo orar. Ahora mismo, si por favor ore por él, voy a grabar. Entonces el pastor me preguntó: ¿de aquí, de Ciudad de México a Guatemala, hay un vuelo directo? Sí hay, pastor, cada día un vuelo. ¿Cuántas horas? 2 horas. Está cerca. Si estoy hablando del pasado sábado. Entonces, el tercer día de nuestros retiros, el retiro iba a continuar hasta el domingo. Sábado en la tarde. Y luego le dijo: a ver, dígale a pastor Robin, si a usted le guste, se comunique con el presidente de la República de Guatemala. Si quiere que ore por él, me invite. Yo puedo irme de aquí a Guatemala, o sea que son 2 horas de duración del viaje nada más. No solamente orar, también aprovechar evangelizándolos. El pastor Robin dijo: ¿de verdad? Y se alegró en gran manera. Entonces usted puede ir hoy o mañana a Guatemala, si estoy dispuesto. En mi mente empezó mucho trabajo ya. Entonces, Señor mío, estamos en el tercer día de nuestros retiros. Mañana va a haber la clausura, esta noche Pascua, cantata de Pascua. Mañana el culto de clausura en la madura, de visitar ese lugar para ver la construcción. Luego imposición de mano para levantar algunos pastores. Señor mío, tantos programas que vamos a hacer, debemos suspenderlos. En internet empecé a buscar algún pueblo. Entonces el pastor Robin dijo: ahora confírmeme, por favor, si mañana puede ir. Ahora mismo llamo con el presidente. Eso no es algo ordinario, que un funcionario, por más que tenga alto puesto, con su propio celular directamente contactarse con el presidente de un país. Permítame, ahora me confirma, creo que sí. Ahí mismo sacó su celular, marcó al presidente de la República de Guatemala. El presidente directo lo atendió. Señor presidente, empezó a explicar: aquí estoy con el pastor Oxupar. ¿Quién es el pastor Oxupar? Brevemente lo presentaba. El pastor Oxupar quiere orar por ustedes, un gran siervo de Dios. También quiere aprovechar para compartirle el mensaje bíblico. Inmediatamente concedió. Bueno, era sábado de la tarde, lunes a las 9 de la mañana lo espero en mi palacio. Así se dio. Entonces, por una parte, alegre. Por otra parte, confusión. Señor mío, ¿qué hacemos?
Pero notablemente pude ver el mismo Espíritu Santo estaba abriendo la puerta. Porque así la cosa no se da. Ni siquiera con el gobernador de un estado. Ni siquiera un jefe municipal. Con el presidente de la República de Guatemala, en unos minutos de la manera relámpago se ha dado. Lo espero el día lunes a las 9 de la mañana en mi palacio. Compramos boletos. En la noche el pastor dirigió la cantata de Pascua. Luego dijo, mañana en la tarde estaba programado visitarme a la sede central de misión en México. Aquí estoy hablando de ese lugar, para poder ver el proyecto de la construcción. Porque queremos construir una central nuestra, central de misión, central de fraternidad internacional jóvenes, una nave que cuenta con un auditorio para 2,000 personas de 4 pisos. Entonces él quiso venir aquí, pero se suspendió. No, en vez de suspenderlo, 4 de la madrugada vamos a partir de aquí a Xochimilco. A las 5 de la madrugada voy a estar ahí y voy a hablar con algunos involucrados. Así programamos 4 de la madrugada este hotel, hemos partido. A las 5 de la madrugada llegamos aquí, aún estaba oscuro. Y luego con el arquitecto, con el ingeniero, con el hermano anciano Héctor y el anciano Oscar, algunos, y yo también. El pastor empezó a ver el plano. Sabía que él tiene mucha experiencia en construcción, pero me dejó sorprendidos. Tantas hojas de plano, ¿cómo interpretabas? Interpretaba profesionalmente, viendo cada hoja, leía profesionalmente, esto está mal, esto está bien, esto está mal, esto está mal, eso debe ampliarlo. Luego él dijo, Pastor Pablo, se necesita buena inversión, cuesta mucho trabajo. Pero México es un país muy grande. Si usted no construye una nave grande, muy pronto se va a arrepentir. Ya que a la vez tiene que ampliar. Que tenga entonces el sótano del parqueaderos. Sótano, Señor mío, para excavar sótano, más dinero, ay, Señor mío. Ay, eso es lo que yo temía, eso es lo que temía. Excavar 2 metros de profundidad, y luego 1 metro sobre superficie, medio sótanos, una tercera parte sobre la superficie de nivel, sobre el nivel de superficie de ahí 4 pisos, total equivalente de 5 niveles. Y cuente con un auditorio para 12,000 personas. Señor mío, yo dije. Y también anciano Héctor se asustó, o mejor dicho, se encobardó. No se está incrementando el presupuesto. ¿Con cuánto dinero podríamos hacer estos? Tiene que hacer así, para que Pastor Pablo Shin tenga tema de orar. Que ore a Dios, la iglesia crezca. Sí, Señor. Y de repente el proyecto se incrementó casi el doble. Una enorme nave, casi la mitad de ese terreno, de 5 niveles, 1 piso de sótanos, medio sótanos. Y en el tercer piso, con un auditorio para 12,000 personas, un mezanine para 200 personas. Se alegró en gran manera el pastor. Hasta un momento se conmovió y se le hizo en su garganta el nudo. Quería llorar. Dijo, gracias a Dios por abrir esta puerta en México. México está ubicado en un lugar muy importante.
para Estados Unidos es la puerta para América Latina. Un país de conexión para todos los países de América Latina, para Estados Unidos y Canadá, para ellos, para América Latina. Zona sur y también oeste de costa de todo el territorio de Estados Unidos. Zona de población hispanas. Muchos hispanos tienen gran plan para colaborar juntos. Oró una vez. Después de unos minutos, oró segunda vez. Antes de irse de aquí, este lugar, vio muchos hermanos aquí. Llamó a todos, vengan todos, vamos a tomarnos una fotografía, una fotografía. Subió la camioneta mientras que regresaba, ahí está, los bienaventurados. Entonces, luego en la camioneta, la tercera vez oró. En su oración decía, gracias, gracias, gracias. Se repetía, gracias a Dios por haber dado esta disponibilidad de corazón de los hermanos. Y Dios bendiga la sede de México para que el auditorio, que sería para 2,000 personas, cada domingo organice 3 cultos continuados. Cada culto con 2,000, el segundo con otro 2,000, el tercero con otro 2,000. En un domingo con 6,000 hermanos. Repetía de la manera repetida. Luego llegamos a Justo Sierra, desde las 7 de la mañana se adelantó el culto matutino, el culto dominical matutino, a la vez es la clausura, se adelantó por su viaje a Guatemala, 7 de la mañana. Compartió con los hermanos, luego nos marchamos a Guatemala. El pastor Robin se adelantó, nos esperó en sala de VIP, sala de los diplomáticos del aeropuerto de Guatemala. Nos recibió como invitado especial del presidente. El día lunes, a las 9 de la mañana, llegamos al Palacio Presidencial. Entonces el presidente, el doctor Alejandro Giammattei, nos atendió. Entonces el pastor Oxupar, ahora no usamos fotos real cuando el pastor Oxupar comparte por una razón confidencial. Entonces el pastor Oxupar empezó a compartir el evangelio, el presidente se prestó su mayor atención. Y pasó luego, empezó a evangelizar del libro del Levítico, ofrenda expiatoria, imposición de mano, luego sobre la imposición de mano del Juan el Bautista sobre la cabeza de Jesús, qué relación, qué simbolización tiene. Así es que llegó a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, murió una vez y resucitó el tercer día, con su sangre entró al lugar santo del cielo, donde es el mundo eterno, y ha obtenido eterna redención con su sangre. Y también le dio ejemplo de la audiencia que el pastor Oxupar tuvo en el año 2012 con el expresidente de República de África, John Evan Atta Mills. Unas horas antes de su fallecimiento, el presidente quiso tener encuentro con el pastor Oxupar. Él ya sentía que le quedaba pocos días de vidas. Entonces confesó al pastor Oxupar, pastor, en mi país todo el mundo me dice soy un presidente del devoto. Porque yo siendo presidente, cada domingo quería congregarme en los cultos, pero la seguridad se molestaba porque cuando el presidente cada domingo se va a una iglesia, todo el equipo de seguridad, mucho trabajo, la iglesia es un lugar vulnerable, es difícil controlar a todo el mundo que llega al culto. ¿Cómo puede revisar que alguien trae alguna arma? ¿Cómo puede revisar a miles de personas? Sin embargo, yo me iba a la iglesia
Pues mi pueblo me consideraba el presidente de grande fe. Sin embargo, pastor, tengo miedo. Tengo pecado. Yo como humano tengo pecado. No estoy listo. No sé que tal vez 5 días más podría vivir, o tal vez hoy me moriría. Tengo pecado, tengo miedo, aunque en toda mi vida he tratado de ser bueno con el Señor, todo el mundo me alaba, pero yo en mi conciencia siento que no estoy preparado, soy pecador. Pastor Oxford daba este ejemplo. Es bien preciso para un presidente tratar de un caso que se ha dado con el otro presidente. Señor presidente Alejandro, en aquel momento yo pregunté al presidente John de Ghana, Señor, Su Excelencia, ¿cómo usted supo que tiene pecado? ¿Cómo? Porque yo peco, por eso digo que tengo pecado. ¿Cómo se supo que usted tiene pecado? Porque yo sé que los seres humanos pecan. ¿Acaso aquí República del Ghana, cada persona por su propia cuenta da autosentencia? Cuando comete algún delito, algún crimen, debe presentarse ante el tribunal. El juez es quien da sentencia. ¿Acaso en Ghana cada persona, cada pueblo puede tomar su propia, autosentencia judicial? No puede ser. El juez es quien sentencia. Así no es, así es en Ghana. Su Excelencia, ¿usted sabe que en la Biblia hay la sentencia final de Dios hacia su persona? ¿De verdad? ¿De verdad? En la Biblia hay la sentencia final de Dios hacia su persona. Nunca supe. ¿Quiere que le muestre? Por favor. Pastor, bueno, le voy a mostrar la sentencia del juez del universo hacia su persona. ¿Qué dice el juez todo el universo hacia su persona? Lo leyó Romanos 3, capítulo 23, donde dice: todos están destituidos de la gloria de Dios, por cuantos todos pecaron. Aquí dice, todo el mundo es pecador. ¿Usted lo reconoce? Sí. Todos están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Su Excelencia, con todo mi respeto, si ahora usted si muere, lo siento, irá al infierno. Pero vea, el siguiente versículo es la sentencia del juez del todo el universo hacia su persona. Siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mire, señor presidente, éramos pecadores. Humanamente somos pecadores. ¿Qué dice la Biblia? Por la muerte de Jesucristo, por la redención que hay en Él, gratuitamente, por gracia, por su redención, siendo justificados. Es la sentencia final del juez de todo el universo. Dice: tú eres justificado por redención en Cristo Jesús, gratuitamente por gracia. Cristo murió por usted, pagó la paga de todos los pecados de usted. Por lo tanto, usted es justificado. Esa es la sentencia final del juez de todo el universo. El expresidente Jonathan Moulton empezó a aplaudir. Ya, mis pecados me son perdonados. Soy limpio. El universo de todo, el juez de todo el universo me leyó la sentencia a mi persona, siendo justificado gratuitamente
por gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. Soy limpio, soy justo. Aceptó al Señor Jesucristo, confirmó su salvación. Después de unas cuantas horas, recibió el llamado de Dios, mientras tantos que se estaba durmiendo cómodamente. Eso lo contó al presidente doctor Alejandro Giammattei. Su excelencia, le hago una pregunta. ¿Ahora usted tiene pecado? Después de haberle anunciado el evangelio, el presidente dijo, no, no. Si no fuera así, ¿para qué murió Jesucristo? Soy limpio, soy justificado. Confirmó la salvación. Luego el coro Gracias interpretó una canción considerada segundo himno nacional de Guatemala. Me olvidé del título. Entonces, el presidente se conmovió, y dijo, creo que hoy es un día para mí. Ojalá toda la mañana de mi gobernación sea como esta mañana, un día tan agradable. Y luego el pastor ahí le presentó el proyecto de una educación alternativa del desarrollo del intelecto basado de la Biblia. Lo canalizó con la ministra, doctora Claudia Ruiz Casasola, de la ministra de Educación. 12:30, y estaba afuera, estaba esperando. Muchos medios de la prensa tomaban fotografía. Esa fotografía, por favor. Afuera del Palacio Presidencial, muchos medios, diferentes medios de la prensa estaban esperando. Esa fotografía, por favor. Yo antes del culto ya pasé a Jerusalén. Sí. Entrevista a diferentes medios. Luego a las 12:30 nos trasladamos al Ministerio de la Educación, donde la ministra de Educación, la doctora Claudia Ruiz Casasola, con sus 9 y 10 directoras, y también ahí invitó una diputada encargada de la educación. Entonces, en el auditorio no tan grande, auditorio del Ministerio de Educación, la ministra, la viceministra, la diputada para Educación y todo el equipo, las directoras de diferentes áreas del Ministerio de Educación. El pastor empezó a compartir evangelios. No puede creer, estoy en una institución gubernamental. Entonces la ministra, la viceministra, la diputada y luego todas las directoras de educación. Más de 10 personas. El pastor Oscar compartió más de 2 horas y media. Cuando le tocó exponer parte nuclear del evangelio de la manera repentina, se puso de pie el pastor Oscar. Levantó su voz más fuerte. Cristo murió por nuestros pecados. Citando la historia de mujer adúltera que en acto mismo fue sorprendida, que Jesús no le condenó. A ello puede sentir. Es difícil transmitir, por eso deben acompañarse a veces. Difícil transmitir ambiente. En el auditorio yo sentí como que un poco se prendiera. De repente el ambiente, sentí la presencia del Espíritu Santo. Todo el mundo se concentró cuando el pastor les exponía el evangelio. Toda la audiencia, ninguna, no había excepción, brillaba sus rostros de alegría, del perdón de los pecados. En sus 2 ojos se llenaban lágrimas. Cada quien escondidamente empezara a limpiar sus ojos.
somos limpia, perdonada, somos salvas. Cuando terminó la exposición del pastor Ospar, la ministra empezó a dar, sin darse cuenta, daba su testimonio de salvación. 20 y tantos años de mi carrera como docente. Soñaba para cambiar el país a través de la educación. Dios me concedió a ser la ministra. Gracias al presidente creyente, que quien comparte la misma empatía con nuestro proyecto. Durante 2 años de pandemia y pudimos alimentar el número, yo ya me olvidé, cientos niños de las casas, condiciones económicas vulnerables. Pudimos dar de comer cada día, aunque se levantaron oposiciones. Oraba a Dios que a su tiempo nos enviara a quién. Nos enviara una organización que realmente puede ayudar a nosotros para cambiar la nación. Ahora me doy cuenta que Dios oyó mi oración. La persona indicada, la organización indicada, a su justo momento llegó a nosotros. Esta noticia del perdón del pecado va a cambiar la nación. Luego, la diputada, quien acompañando dijo, ella también dijo, gracias a la ministra por la invitación, aunque no estaba contemplado en mi agenda, vine de una manera sorprendida, sorpresiva, pero hoy me di cuenta que el Ministerio de Educación está haciendo lo correcto. Todo lo que hoy compartió, lo correcto. Felicito a la ministra. Yo me congregué en una iglesia hace unos días con el mismo tema del pecado que hoy el pastor tocó. Yo medité. Pero hoy al oír al pastor Ospar sobre un solo mismo tema, él a mí me presentó una nueva visión. Totalmente una nueva manera de interpretar sobre el tema del pecado. Ahora yo digo, como pastor mencionó de la historia de mujer adúltera, que en el acto mismo fue sorprendida, todos mis pecados me son perdonadas. Soy limpia, dijo. Hoy sentí una luz. En mi corazón entró una esperanza. Esta enseñanza del perdón de los pecados, si adaptara bien a la manera académica, que pudiera incluir en la educación alternativa, tengo esperanza que realmente podría cambiar mi nación. Estaban testificando las manos muy poderosas del gobierno. Entonces yo en aquel momento sentí muy emocionado, viendo al pastor Ospar desde el costado de él. Este año le cumple 80 años de edad, siendo un anciano de 80 años de edad. Su agenda saturada y saturadas, con tantos cansancios. Pero la vida dedicada para el Evangelio se veía tan hermosa. Entonces el pastor Ospar desde su costado, de pie, parado, a pesar de su edad, levantaba su voz anunciando el Evangelio. Me causó como estuviera viendo toda su vida dedicó en esto. Entonces a mí me contagió con ganas de dedicar el resto de mi vida por completo para el Evangelio. Cuán precioso vivir sirviendo al Santo Evangelio. No hay más otra vida más valiosa. Puede cambiar a cualquier persona a partir del presidente de una nación y los ministros, congresistas,
hasta jóvenes, puede transformar sus vidas. Realmente puede cambiar la vida. Como aquella diputada dijo, hoy en mi corazón nació la esperanza. Esta enseñanza del perdón de los pecados, enseñanza del amor, puede ayudar a los jóvenes que están a punto de suicidarse, los jóvenes adictos, puede cambiar a esta nación. Felicito a la ministra, felicito al pastor, felicito a la Misión Buenas Nuevas, que trabajemos con nosotros. Ya entonces, hermanos y hermanas, apóstol Pablo hoy dijo, Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Qué poder tiene? Para salvación. ¿Cómo podemos distinguir uno es salvo o no salvo? Alguno dirá, ¿quién puede saberlo? Esa potestad solamente está en el mano de Dios. Cuando muramos sabremos. Por ser ignorante, dice así. La Biblia dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ya podemos distinguir cuando una persona realmente cree en el evangelio, lo retiene, es salvo. Pero si niega el evangelio, rechaza el evangelio, ya sabemos cuál sería su destino final. Es la perdición eterna. Dice aquí, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué finalidad? Para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente, el pueblo escogido originalmente, y también al griego, los que no lo son, para todas las criaturas. O sea, el evangelio tiene poder para salvación a todos los que creen. Entonces, el evangelio, ¿qué contenido tiene? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. Si un predicador, aunque sea católico, evangélico, etc., mientras tanto es que él expone según él el evangelio, si en aquel mensaje no se revela la justicia de Dios mediante la fe gratuita, sino insiste en nuestra justicia, eso no es evangelio. En el evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Pero de qué manera? Por fe. Y para fe. Por medio de fe. Mientras tantos que estamos oyendo, no está a entender. Entonces de esa manera, ya que somos inútiles, viles, para salvarnos a nosotros mismos somos viles e inútiles, Dios mandó a su Hijo. En él cargó el pecado de todo el mundo. El pecado juzgó y condenó en su cuerpo. Por eso él tuvo que permitir que su Hijo muriera, porque la paga del pecado es la muerte. En el evangelio se revela la justicia de Dios. Pero ¿cómo se la recibe? Por fe. Y para fe. Y por fe acepta este don. Entonces, a mí me incluye, murió por mí también, a mí me incluye, sin duda en su plan de salvación, a mí me incluye, dice, para todo, para quien quiera que creen. Entonces, a mí me incluye, entonces a mí me permite fe, y por fe puedo aceptar aquella justicia de Dios, y luego para fe, para poder declarar de que soy limpio, soy justificado, soy salvo, soy hijo, hija de Dios. Amén.
Aquí dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Nunca dice, si tú ofrendara, diezmara, te esforzara. No pone ninguna otra condición. Por fe y para fe. Como está escrito. Es una palabra de Dios. Mas el justo por la fe vivirá. Por la fe el pecador se convierte en justo. El que mediante la fe se obtiene la salvación, la justicia de justificación, por ella el resto de su vida puede hacerlo. Amén. Dios le bendice. Hermanos, hermanas, hay diferentes líneas de vida, profesiones. Pero a mí me gustaría disfrutarme. Bueno, disfrute con la vida, pero entienda, muy pronto se cansarán. Ya ninguna comida podrá distraer a ustedes. Al principio, al llegar a un restaurante 4, 5 estrellas, tal vez hasta 7 estrellas, ¡wow! Me gusta, deliciosa, mira la atención, el servicio. Pero cuando pasa cierto tiempo se cansa. Ver tantas películas en cine, finalmente se cansa. Cuando sus hijos se les invitan, vámonos a un cine, debo irme. Voy a darle el dinero. Adelante. No, no es igual. Papá, juntos. Y sentarme, luego quedo dormido. Ninguna película me puede ya distraer más. Son iguales. Aunque actores y actrices, la historia un poco diferente, pero la misma cosa, se aburre. Hacer tanto turismo, paseo, al principio es emocionante, con el tiempo se aburre. Ya se aburre. ¿Qué prefiere? Turismo a Cancún. Ya he ido alguna vez. A tal sitio. ¿Me da libertad para elegir mi decisión? Sí. Quedarme en mi cama a dormir. ¡Ay, no! Disfruten con esta vida, pero sepan, se fastidian, se cansan. Vanidades. Gastar tanto dinero por poder dormir en un hotel de 5, 7 estrellas. En Dubái hay alguna estrella de 7 estrellas, una noche de hospedaje, $20,000, $30,000, no sé. Tan solo por una noche dormida, $20,000, $30,000 gastar. ¿Qué sentido tiene? Para mí es una verdadera negligencia, tontería. Tal vez sería una cama de oro, aunque sea cama de oro, dormir es el mismo. Dormir sobre una cama de piedra, cama de madera, cama de esponja, cama de oro, ¿qué diferencia tiene? Todo el techo es una pantalla de cine. ¿Qué importa cuando se cierran 2 ojos? No se ve nada. ¿Qué sentido tienes? Dios nos enseña, nos presenta la vida, una vida la más feliz, más valiosa, más preciosa, viviendo para el Evangelio. Y podemos ver tantas personas cambiar, brillar sus rostros de alegría, de esperanza, lagrimear de sus ojos del corazón sincero, agradeciendo a Dios, y cambian sus vidas. ¿Qué clase de vida usted quiere llevar? ¿Qué clase de vida? Algunos creen que muchas mujeres podrían traerme felicidad. No, solo problemas, dolor de cabeza y enfermedades, arrepentimiento y frustraciones nada más.
tener muchos hombres, bueno, ahí no está la felicidad. Luego, cuando avanza en edad, pelea de hijos que nacieron de diferentes mujeres padres. Es mío, tuyo, te mato, de verdad te voy a mandar un matón, te mato, te pego. Dolor de cabeza. Una vida realmente limpia y radiante y feliz, valiosa. Una vida que sirva al Evangelio. Solo 2 personas me dijeron, amén. Una vida la más feliz, la valiosa, es la vida que sirvan al Evangelio. Amén. Todos los que dijeron amén, Dios les bendiga. Por eso el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio. En el caso que ocupe el tiempo, lo ocupe su mayor tiempo para el Evangelio. En el caso que ocupe su talento, lo ocupe para el Evangelio. En el caso que ocupe sus dineros, no lo ocupe para vanagloria, para tontería, para el pecado, sino para contribuir la sociedad con el Evangelio. Y Dios puede salvar a muchas personas. Es la vida la más feliz. Que Dios les bendiga a ustedes. Ustedes sirvan al Evangelio. Amén. Bendiciones. Hoy hasta aquí compartimos. Ahora encuentra tu contenido favorito de Jerusalén Radio en Google Podcast. Esta plataforma es gratuita y te permite descargar tu contenido preferido y reproducirlo sin conexión a internet y sin consumir tus datos. Así es, podrás escuchar el contenido en cualquier momento y lugar. Es muy fácil de utilizar. Disfruta del contenido que tenemos disponible para ti. Descárgala ya y llévanos contigo a todas partes. Jerusalén Radio, cada vez más cerca de ti. Jerusalén Radio, siempre contigo, y ahora en Google Podcast. Disponible para iOS y Android.